Hola a todos. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todos esos términos técnicos cuando se trata de analizar datos? Hoy vamos a desentrañar uno de los aspectos más cruciales y a menudo malentendidos del análisis de resultados, las variables. Imagina que estás cocinando una receta compleja sin conocer los ingredientes. Sería un desastre, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el análisis de datos si no entiendes las variables con las que estás trabajando. Pero no te preocupes, estás en el lugar correcto para resolver todas tus dudas. En este video te explicaré qué son las variables, los diferentes tipos que existen y cómo identificar y utilizar cada una de ellas para obtener conclusiones precisas y valiosas, desde variables independientes y dependientes hasta cualitativas y cuantitativas. Cada tipo tiene su propio papel y entenderás que es fundamental para cualquier análisis efectivo. ¿Quieres saber cómo las grandes empresas y los investigadores logran esos resultados impresionantes y decisiones bien fundamentadas? Todo comienza con el dominio de las variables del análisis de resultados. Y lo mejor de todo es que te lo voy a explicar de manera simple y práctica, sin jerga complicada. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Las variables. Las variables pueden ser variables independientes, se manipulan o controlan en la investigación, como el tratamiento, la intervención, el nivel de exposición, etc. Las variables dependientes se miden para evaluar los efectos de las variables independientes, como el rendimiento académico, la salud, la satisfacción del paciente, etc. Las variables intermedias o mediadoras se sitúan entre las variables independientes y las dependientes y ayudan a explicar la relación entre ambas. Las variables de control se mantienen constantes en la investigación para minimizar el efecto de otras variables que podrían influir en los resultados. Es importante tener en cuenta que los tipos de datos y variables utilizados en el análisis de resultados dependerán del tipo de investigación realizada y de las preguntas de investigación planteadas. En estadística, las variables se clasifican en diferentes niveles de medida según la naturaleza de los datos que representan. Los niveles de medida más comunes son variables nominales. Son variables categóricas que representan diferentes categorías o grupos como el género, la raza o la religión. No tienen un orden lógico y no se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Y las variables ordinales representan categorías que tienen un orden lógico como el nivel de educación o la satisfacción del cliente. Se pueden ordenar, pero la distancia entre las categorías no es necesariamente igual. Las variables de intervalo son aquellas que representan una cantidad numérica, como la temperatura o la hora del día, tienen una escala numérica y la distancia entre las unidades de medida es constante. Sin embargo, no tienen un punto de partida natural. Las variables de ratio son variables que tienen una escala numérica y un punto de partida natural, como la altura, el peso o la cantidad de dinero. La distancia entre las unidades de medida es constante y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Es importante conocer los niveles de medida de las variables para poder seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas para el análisis de los resultados de una investigación. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.